Vamos a invitar a la doctora Susana Lloveras a que nos acompañe. El tema de ella es cambio climático y enfermedades vectoriales. El currículum de ella es extensísimo, pero quiero destacar algunas cosas que me parecieron de mucho interés. Es médica, especialista en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas, y dentro de su gran dedicación ha también creado como la disciplina de la medicina del viajero, que también es sumamente importante, a lo que viaja todo el mundo. De medicina del viajero es una de las cosas importantes del país. Ha tenido también sensibilidad por los enfermos, tanto que ha hecho cursos sobre los cuidados paliativos de enfermedades graves. Gran docente, gran investigadora, colaboradora en todos estos eventos, así que dejamos el micrófono en sus manos y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, es un gusto para mí estar acá. En realidad yo estoy reemplazando a otro colega, que es el doctor Tomás Orduna, que estaba invitado a participar en esta charla. Y bueno, yo voy a hacer un pantallazo general de lo que son las enfermedades vectoriales y un poco cómo impacta el cambio climático en el tema de las enfermedades vectoriales. Bueno, esta es un poquito la agenda de mi charla, definir un poco qué es el calentamiento global, qué es el cambio climático, qué es el efecto invernadero, cuáles son los efectos o los peligros ambientales que amenazan la salud humana y cómo impacta el cambio climático en las enfermedades vectoriales. Yo no me voy a referenciar a ninguna puntualmente, sino más o menos a hacer un pantallazo general de qué impacto tiene el cambio del clima en todo lo que son las enfermedades vectoriales. Ya en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud habló que los mayores desafíos que iba a tener la humanidad en el siglo XXI iban a estar dados por el cambio climático y por el calentamiento global. Y estas dos, digamos, siempre se usa cambio climático y calentamiento global como si fueran lo mismo, y en realidad no es lo mismo. El calentamiento global es una parte del cambio climático y en realidad el cambio climático tiene otros muchos factores que son los que influyen, como el aumento del nivel del mar, la dispersión o los cambios de biodiversidad en diferentes ambientes. O sea que cuando hablamos de cambio climático no necesariamente estamos hablando de calentamiento global. ¿Y qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de la temperatura global media en las últimas décadas, y esto ha aumentado en frecuencia y en intensidad. Y esto es dado fundamentalmente por algo que nos protege a los seres humanos para vivir en el planeta Tierra, que es el efecto invernadero, pero que este efecto invernadero cada vez va increyendo más como producto de la combustión y de toda la producción de gases invernaderos que hacen los seres humanos. No solamente de la temperatura de aproximadamente 0,85 grados centígrados, y se calcula que probablemente la predicción de para finales del siglo XXI, sea que haya un aumento entre 1,8 a 4 grados centígrados. Esto es lo que proyecta el panel intergubernamental de cambio climático. ¿Y qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es lo que nos permite vivir en el planeta Tierra. O sea, el calor, la radiación solar hace que tengamos que pase la luz y que haya una serie de gases que permanecen cerca del planeta Tierra y que permiten, tipo un efecto
o sea, como si fueran los cristales de un invernadero, mantener una temperatura que sea óptima para poder vivir en el planeta Tierra. Pero cuando hay un aumento de estos gases, producto de la combustión de fósiles, producto de las emanaciones que hacemos los seres humanos, hacemos que aumenten cada vez más el dióxido de carbono, los gases fluorados, y que esos gases queden pegados a la superficie de la Tierra y escapen poco a la atmósfera, y de esa forma se produce el calentamiento global del cual tanto se habla, que realmente cada vez es mayor y hace que menos gases puedan escapar hacia la atmósfera. Este calentamiento global va a producir cambios en los ecosistemas, va a hacer que la población sea más susceptible a determinadas enfermedades y a inclemencias climáticas, nos expone más a factores, agentes causales, y también produce una distribución diferente de los vectores a nivel de todo el planeta Tierra. No solamente de los vectores, sino de huéspedes intermedios como pueden ser huéspedes invertebrados, los insectos, roedores y las aves migratorias. Cuando uno quiere definir el cambio climático hay diferentes definiciones. Una de ellas dice que es todo cambio en el clima a lo largo del tiempo, tanto si es debido a una variable natural como a consecuencia de la actividad humana. Otras definiciones hablan que el cambio climático se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana y que esto altera la composición de la atmósfera mundial y que esto se va a venir a sumar a la variabilidad climática natural que ya observamos en un periodo de tiempo. La Organización Mundial de la Salud planteó que hay una serie de peligros ambientales que están amenazando la salud humana. Y dentro de esta enumeración tenemos los efectos directos del calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la alteración de todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, la pérdida de la biodiversidad, cambios en los sistemas hidrológicos y en el suministro de agua dulce, la degradación de la tierra y también la urbanización, la deforestación y el movimiento de personas de un lugar al otro. Y otro de los peligros ambientales es la producción limitada de alimentos, producto de todos estos cambios que se vienen dando en el ambiente. Si uno toma cuáles son las consecuencias del cambio climático, probablemente en las próximas décadas 250.000 muertes adicionales se van a deber a efecto del cambio climático. Y dentro de estas 250.000 muertes adicionales, 40.000 van a ser por diarrea, 60.000 van a ser por enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo la malaria y el dengue o los arbovirus. Y una cosa importante es que estas consecuencias del cambio climático van a impactar sobre aquellos países que son los que tienen, los países más vulnerables, que son los que menos generan gases de tipo invernadero y que menos producen cambio climático, pero que realmente las consecuencias del cambio climático van a estar dadas para aquellos países que son más vulnerables. Cuando uno toma 4 factores del cambio climático, como puede ser el aumento de la temperatura, los extremos climáticos, el aumento del nivel del mar o, por ejemplo, la producción de gases invernaderos, vemos que este efecto del cambio climático tiene muchos impactos sobre la salud de las personas y dentro de los impactos que genera produce cambios sobre todo en los vectores y en la ecología de los vectores. Y si uno mira cuáles son las enfermedades vectoriales y qué impacto tienen en la salud de las personas, tenemos que las enfermedades vectoriales representan el 17%, o sea, la carga mundial de enfermedades vectoriales es el 17% de la totalidad de enfermedades infecciosas. Y hay 6.300 millones de personas que viven en riesgo de tener una enfermedad de transmisión vectorial. Se producen 300 millones de casos de enfermedades vectoriales por año y 700.000 muertes anuales. Hay 2 enfermedades que se llevan la carga mayor dentro de las enfermedades vectoriales. Una es la malaria y la otra es el dengue. ¿Y cómo afecta el cambio climático a los vectores? Por un lado,
afecta la dinámica de transmisión, por el otro lado la distribución geográfica de estos vectores y por el otro lado la propagación de enfermedades. Los vectores son ectotérmicos, o sea, no regulan, no tienen capacidad de regular su temperatura, su metabolismo de acuerdo a la temperatura. Y son sensibles a todo lo que pasa en el medio ambiente. Son sensibles a cualquier cambio climático, ya sea de temperatura, de precipitación o de humedad. Y esto va a alterar todas las funciones de esos vectores, tanto en la alimentación como en la reproducción, en la supervivencia y en la capacidad de transmitir patógenos. O sea que son muy sensibles los vectores por esta dificultad que tienen de regular su temperatura interna a todo lo que pasa en el medio ambiente. Y si uno toma fenómenos meteorológicos extremos y cómo se afectan los vectores, tenemos que qué pasa cuando hay altas temperaturas, qué pasa cuando hay inundaciones y qué pasa cuando hay sequías. En todos los casos a los vectores les pasa algo. Si hay altas temperaturas, por ejemplo, se puede alterar la actividad del vector y las picaduras, hay un mayor riesgo de transmisión de enfermedades como dengue, leishmaniasis, se altera el periodo extrínseco de incubación, o sea, el tiempo en el cual los patógenos tienen ese periodo dentro del vector, y también, por ejemplo, puede haber una mayor sobrevida de vectores hembra, por ejemplo, mosquitos, que son transmisores de determinadas enfermedades. Lo mismo pasa con las inundaciones y lo mismo pasa con las sequías. Todos estos fenómenos meteorológicos extremos afectan a los vectores. Miremos un poco qué pasa con la temperatura y algunos vectores. Muy rápidamente, por ejemplo, el aumento de las temperaturas produce una mayor actividad de los mosquitos, aumentan las tasas de reproducción y las tasas de alimentación, y también hay una expansión mayor de los mosquitos, y a su vez los patógenos que estos mosquitos albergan pueden madurar mucho más rápidamente, y a su vez permite que el aumento, por ejemplo, de las temperaturas del agua, donde estos mosquitos se crían y hacen el estadio larvario, también favorece que haya un cambio en estos vectores. Hay muchísimos trabajos que muestran cómo se ha extendido la distribución, por ejemplo, de las enfermedades transmitidas por Aedes con el cambio climático. Este es un estudio que muestra a los dos vectores que son competentes para los arbovirus, que son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Y, por ejemplo, esto muestra cómo se expandirían los mosquitos en el escenario más pesimista si la temperatura aumentara de 3 a 5 grados de acá al 2080. Esto, si uno mira todos los colores que vemos ahí, vemos el número de meses en los cuales puede haber transmisión por estos mosquitos a nivel mundial. Y uno lo que puede ver es que no va a hacer falta irse al trópico para poder estar expuesto a la picadura de un mosquito, y esto ya lo vimos la temporada pasada con la expansión de la Aedes aegypti dentro de Argentina. Hoy hay Aedes aegypti en la provincia de Neuquén, hubo casos de dengue en provincia de La Pampa, que es una provincia patagónica, y hay una extensión cuando antes el dengue estaba confinado a todo lo que era el NOA, el NEA, después se extendió hacia el centro, y hoy hay vector competente, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. Bueno, otra cosa que pasa con los vectores, sobre todo con los mosquitos, siempre antes los mosquitos estaban en las zonas tropicales del mundo, bien en el trópico. Hoy vemos que hay una proyección de expansión hacia los polos, y lo otro que está pasando también es que hay el aumento de temperatura favorece que, por ejemplo, en las laderas de las montañas también haya posibilidad de que el cambio climático, favorezca la presencia de vectores en altitudes que antes eran más frías y que uno no esperaba que tuviera posibilidad de tener mosquitos. Una cosa que se está viendo
con el cambio climático y con algunas enfermedades es que muchas veces estas enfermedades vectoriales, sobre todo transmitidas por mosquitos, pueden hacer un cambio en la carga de una determinada enfermedad. Este artículo muestra cómo, por ejemplo, el cambio climático hizo un viraje de la malaria en África a tener más casos de arbovirus. Y esto está dado porque, por ejemplo, las condiciones climáticas le empiezan a ser adversas porque aumenta mucho la temperatura a la Anopheles gambiae y son más favorables, por ejemplo, para la Aedes aegypti. Y esto se ha visto no solamente en África, sino también lo estamos viviendo en América. América hoy tiene un corrimiento de las áreas de malaria hacia las patologías más arbovirales. Y hoy actualmente América Latina es el epicentro de los arbovirus. Es el lugar donde hay mayor número de casos de dengue y donde hay una transmisión activa que está haciéndose persistente a lo largo de periodos más prolongados y sin la estacionalidad que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, ya por segundo año consecutivo, no tenemos corte de la transmisión del dengue en la zona del noroeste argentino. O sea, antes, cuando venía el invierno, nosotros dejábamos de tener dengue hasta la nueva temporada. Este año y el año anterior hemos continuado con la transmisión de dengue en algunas provincias del noroeste argentino. Y esto es un cambio en la dinámica y es producto del cambio climático. ¿Qué pasa con otros vectores? No, me voy a pasar muy rápidamente porque ya hablaron de garrapatas, pero las garrapatas también sobreviven en latitudes y altitudes más altas, pican antes y durante periodos más prolongados, y esto se ha visto con algunos efectos del cambio climático, por ejemplo, en la enfermedad de Lyme y en la dispersión de esta enfermedad en Norteamérica. Y todos estos cambios, tanto en los mosquitos como en las garrapatas, son amenazas para la introducción de estos patógenos en nuevas regiones. Hay regiones que son endémicas y hay regiones donde potencialmente están en riesgo producto de la dispersión de estos vectores. También pasa lo mismo con los flebótomos. Los flebótomos son mucho más activos a temperaturas más altas, consumen sangre con mayor frecuencia y se propagan a regiones vecinas. Y esto ha mostrado cómo, por ejemplo, hubo brotes de leishmaniasis o la extensión de brotes de leishmaniasis en diferentes lugares de América Latina. Hay otros eventos climáticos que tienen importancia con respecto a los vectores. Por un lado, los patrones de lluvia y por el otro lado, el ciclo del Niño y la Niña, que también producen cambios climáticos importantes y que hoy llevan a que la Organización Panamericana de la Salud monitoree proactivamente esta amenaza de estos fenómenos tanto del Niño y de la Niña por la potencialidad de aparición de enfermedades vectoriales en la región de las Américas. Otros temas que impactan en el cambio climático y que son sumamente importantes, uno es la deforestación. La deforestación y las enfermedades transmitidas por vectores tienen múltiples factores y favorece claramente la proliferación de vectores. Hay muchísimos ejemplos de qué pasa con la deforestación y los vectores. Esto es, por ejemplo, un análisis que se hizo de ver qué cantidad, se evaluaron muchos estudios de campo publicados para ver qué pasaba con la deforestación y, por ejemplo, los mosquitos. Y se vio que había un aumento de un 52% de los mosquitos en hábitos que estaban deforestados y el 50% de estos mosquitos que habían aumentado eran vectores de patógenos humanos y muchos eran vectores de múltiples patógenos humanos. Cuando hay una deforestación, se favorece que los mosquitos se proliferen y estos mosquitos son los que sirven como vectores de enfermedades.
También la deforestación se asoció, por ejemplo, a un crecimiento de la aparición de la leishmaniasis visceral. Esto es un trabajo que analiza cómo un oleoducto entre Brasil y Bolivia, en el cual se deforestó, fue uno de los motivadores más importantes para que hubiera casos de leishmaniasis visceral a lo largo del eje principal donde se estaba trazando ese gasoducto. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando uno deforesta, seguramente se mueven todos los predadores habituales, hay una proliferación del vector, y además de haber una proliferación del vector, hay una mayor proximidad entre los seres humanos, los reservorios y el vector. Y esto genera que haya una proliferación, por ejemplo, de leishmaniasis visceral, como se demostró en el estado de San Pablo. Y también la deforestación demostró que hay un incremento del riesgo cuando ocurre una deforestación, por ejemplo, como ocurrió en el Amazonas, y esto es un análisis de qué pasó con los casos de malaria entre el 2003 y el 2022. Un aumento del 1% de la deforestación llevó a un incremento de 6.3 de los casos de malaria en un mes y en un determinado municipio. Este trabajo analiza cómo la deforestación impactó en la aparición de la malaria. Otro tema que no es menor y que tiene mucho que ver con el tema de las enfermedades arbovirales, sobre todo con el dengue, es la urbanización de la población. La población cada vez se urbaniza más. Si uno mira en 1950 el 30% de la población vivía en área urbana y se calcula que para el 2050 el 66% de la población humana va a vivir en grandes urbes. Pero esta urbanización muchas veces es descontrolada, y esta urbanización descontrolada, no planificada, donde hay mala gestión de los residuos, donde hay acúmulos de basura, donde hay muchos criaderos, es lo que uno de los impulsores de el crecimiento de las enfermedades arbovirales, sobre todo en la región de las Américas. El otro punto que es sumamente importante es la movilidad humana. O sea, hoy vivimos en un mundo totalmente conectado. Entonces, no solamente se trasladan personas, sino que se pueden trasladar vectores. Y esto lo vimos en la reintroducción de la Aedes aegypti en la región de las Américas, donde se lo asocia fuertemente con la movilidad, por ejemplo, de gomas o de neumáticos y el ingreso de mosquitos y de reservorios dentro de esos neumáticos. Pero la movilidad humana es un factor importantísimo, fundamentalmente porque la movilidad humana también genera alteraciones del cambio climático, porque estamos consumiendo combustible y porque esto todo el tiempo va increyendo y no solamente impacta sobre el cambio climático, sino impacta con la posibilidad de introducir patógenos en un área donde estaba libre de un determinado virus o de un determinado patógeno, y este es el rol que tienen fundamentalmente los viajeros, que no es solamente el viajero por turismo, sino las personas que migran y se movilizan por trabajo, por diferentes motivos, y que impactan mucho en todo lo que son las enfermedades de transmisión vectorial. Esto es lo que yo les decía de las diferentes rutas de movilidad de los vectores y cómo los vectores se fueron introduciendo en diferentes lugares, producto ya no de la migración de las personas, sino del traslado de vectores de un lugar al otro por el comercio o por diferentes motivos. Y ya para terminar y pensar un poco cómo impacta el cambio climático. Este es un estudio que salió publicado hace poco de unos biólogos de Canadá
que analizaron cuál podría llegar a ser la próxima pandemia después de lo que vivimos con el COVID-19, y lo que se vio es que el derretimiento que está ocurriendo en los polos, en el Ártico, podría poner o desenmascarar gérmenes que están como guardaditos ahí en ese hielo, pero que si se empieza a descongelar todos esos gérmenes, potencialmente pueden emerger y son patógenos que no han tomado contacto con la población humana ni tampoco con los animales, y que ellos hacen un análisis que la próxima pandemia podría venir de esos gérmenes que están ocultos en los hielos polares y que hoy se están descongelando progresivamente producto del cambio climático. Y una cosa que claramente tenemos que trabajar entre todos, y es que todo lo que tengamos que hacer tiene que tener un concepto de trabajar en forma integrada y en forma de una salud para abordar todos los retos sanitarios que vamos a tener en el futuro, y pensar que todo lo que se haga en el ambiente impacta en la salud de los animales, de las personas, y viceversa. Entonces, es fundamental que trabajemos entre todos con el concepto de una salud. Y algunas acciones que podemos llevar a cabo entre todos para mitigar esto del cambio climático: usar energías renovables, emplear el transporte público y otros medios no contaminantes, fomentar la concientización ecológica entre los ciudadanos y fundamentalmente entre las administraciones, apostar por reciclar y consumir menos y tener una economía más circular, consumir productos ecológicos, consumir lo que tenemos próximo, que no tengamos que consumir alimentos o productos o mercancías que tengan que viajar kilómetros para que nosotros las podamos utilizar, tener instituciones de salud que sean más verdes. Esto a veces uno no lo piensa, y las instituciones de salud somos productoras de un montón de residuos al medio ambiente que no se trabajan, y hay que pensar en que necesitamos instituciones más verdes, pensar cómo descartamos los antimicrobianos y cómo eso impacta en el medio ambiente, en un animal, en la resistencia antimicrobiana. Todo esto sirve para que de alguna manera mitiguemos el cambio climático. Y algunos mensajes finales para terminar. Ha aumentado la esperanza de vida, estamos controlando la mayoría de las enfermedades infecciosas y los años perdidos por enfermedades infecciosas van disminuyendo, pero hay nuevas amenazas para la salud humana, que son todas las enfermedades emergentes o reemergentes, y lo vimos con dengue, lo vimos con Zika, lo vimos con chikungunya, con COVID, no siendo vectorial, pero todas estas nuevas enfermedades emergentes tienen impulsores que están dados por el cambio climático, por la rápida urbanización y por el cambio en los patrones de uso de la tierra. Y esto va a aumentar sin duda la aparición de enfermedades en las próximas décadas. Y esto puede llevar a que los vectores se trasladen de un lugar al otro, que tengamos hoy un mundo totalmente caliente, digamos, y que tengamos vectores en áreas mucho más frías, más templadas, donde antes esos vectores no existían, y la potencialidad de tener enfermedades transmitidas por estos vectores. Entonces, claramente tenemos que repensar qué hacemos con nuestro planeta y con todo lo que genera cambios en el clima para evitar tener estas enfermedades transmitidas por vectores. Realmente creo que todavía tenemos tiempo, pero hay que tomar una mayor conciencia del daño que le estamos haciendo al planeta Tierra y la potencialidad de expansión de todas estas enfermedades vectoriales. Bueno, nada más, muchas gracias. Doctora, no puedo menos que felicitarla sinceramente porque ha sido brillante su exposición. Bueno, muchas gracias. Espero que toda la comparta conmigo, pero realmente a mí me ha impresionado. Primero porque ha jerarquizado los temas más importantes de las enfermedades emergentes actualmente. El problema del mosquito como transmisor, junto a otras enfermedades, el dengue y la malaria. En nuestro país hasta hace un par de años atrás no había dengue autóctono. Hace 2 años empezaron los primeros dengue original, y el año pasado ya hubo una epidemia de un par de 200 casos de dengue, particularmente en el departamento de Salto. Y bueno, y este año por supuesto que se esperan más.
cambiar. La leishmaniasis, hasta hace pocos años en Uruguay no existía, ahora se ha descrito la leishmaniasis. Pero además lo otro que me encantó, que al final planteara como que el tema del cambio climático y de la salud es un problema de todos. Y puso una serie de condicionantes de vida de las personas para mejorar el cambio climático. Felicitaciones de mi parte. La doctora se tiene que retirar. Si alguno quiere hacer una pregunta Gracias. antes de que se vaya. Susana, ¿tiene algún sentido, digamos, utilizar la Wolbachia en este momento? Qué tema difícil. Sí, Bueno, tiene... te pregunto, A ver, son formas de controlar los vectores. Yo siempre digo, acá debe haber gente que sabe mucho más que yo soy médica, entiendan esto. A mí me parece que es una herramienta más la Wolbachia. A mí me preocupa siempre cuando uno hace ese tipo de, digamos, intervenciones para controlar comunidades de vectores, cómo impactan en el largo plazo. Los que son defensores de la Wolbachia dicen que no tiene impacto a largo plazo, que no lo tendría. Yo a veces tengo mis consideraciones, pero sí, se está utilizando en Brasil, en diferentes departamentos, el tema de la Wolbachia, como diferentes estrategias. Yo creo que el control de las enfermedades arbovirales es bastante difícil. O sea, por momentos uno siente que son batallas perdidas o casi perdidas, porque uno habla a veces del control de criaderos y descacharreo y todo, pero uno ve que es difícil todo eso. Es difícil sobre todo en países, por ejemplo, como el nuestro, donde no tenemos acceso a agua potable en todos los lugares, donde todavía hay acúmulo de agua para tomar, para la higiene personal. Bueno, es difícil, y sí. otra cosa que el descacharreo, digamos, es relativo en la medida que haya de autos, que haya autos abandonados, trenes abandonados, como hay en parques colegiales, donde, digamos, eso es mucho más que el cacharro. Digamos. Es por eso, es casi imposible, digamos, el descacharreo, porque uno puede hacerlo en el interior del hogar, o sea, sacar lo que siempre decimos, saquemos los portamacetas, los floreros, todo lo que sean recipientes que acumulen agua, pero en lo macro uno sabe que es muy difícil de poder hacer ese control de todos los que son criaderos. ¿Y el tema de la vacuna te parece que tendrá algún impacto en algún momento? Yo creo que sí, que la vacuna va a tener un impacto. El tema es que hoy no tenemos la vacuna no está incorporada al calendario. Uno tendría que tener cohortes de personas vacunadas para disminuir, digamos, el impacto de la enfermedad. No vamos a tener cohortes, o sea, probablemente en algunos años, si se sigue vacunando, si se incorpora, sí, pero hoy seguimos teniendo un montón de población que va a estar susceptible a los arbovirus, al dengue. Entonces, yo creo que la vacuna es útil con las limitaciones que tiene la vacuna, porque tampoco es útil en forma global para los 4 serotipos. O sea, para quienes no tuvieron dengue, cubre muy bien el serotipo 1 y el 2, el 3 y el 4 no. El 3 no tiene buena eficacia, el 4 no se sabe porque no se hicieron los estudios en el marco de la investigación. Entonces, realmente es una herramienta, pero con las limitaciones que tiene como herramienta, ¿no? Y con una dificultad que tenemos actualmente en todo lo que es Latinoamérica, y es que están circulando los 4 serotipos de virus dengue en varios países de la región. Nosotros venimos con 1 o 2 y tuvimos 3 el año pasado, el serotipo 3, pero muy acotado. Pero Brasil tiene los 4 serotipos, México también. Nosotros tuvimos un concurso acá en Costa Rica y que estaba publicado en la 3 y 4. Claro, por eso está circulando los 4 serotipos. Y la vacuna realmente, para los que no han tenido dengue, para el serotipo 3 y el 4 tiene sus limitaciones. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no se vacuna a los adultos? ¿Por qué no se vacuna a los adultos mayores? A ver, la vacuna es una vacuna a virus vivos atenuados.
La vacuna fue estudiada en estudios de investigación entre los 4 y los 16 años. La población que se usó para todo lo que fue la investigación de la vacuna estaba comprendida en ese grupo etario. Y la vacuna se extrapolaron los datos de ese grupo de investigación a los demás grupos etarios. En Argentina se aprobó desde los 4 años sin límite de edad. O sea, una persona de 80 años se podría vacunar tranquilamente. El tema es que no hay datos ni de eficacia ni de seguridad en mayores de 60 años. Y uno va con cuidado en los mayores de 60 años porque es una vacuna a virus vivos atenuados. Y a partir de los 50 años de edad se produce en el organismo algo que se llama inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune. Y hay vacunas como por ejemplo la de fiebre amarilla, que en los mayores de 60 años tienen mayor posibilidad de hacer eventos adversos graves que en un adulto joven. Entonces, por eso hay cuidado con los adultos mayores. No está contraindicada, pero no hay datos ni de seguridad ni de eficacia para que uno rápidamente lo indique. Entonces, la indicación es muy particular, hablándolo con cada paciente, viendo el riesgo-beneficio, si hay algún factor de riesgo que pueda agravar un dengue grave, si ha tenido dengue o no lo ha tenido, y si tiene alguna contraindicación, porque por ejemplo en la vacuna, alguien que está inmunodeprimido, que toma corticoides, toma un biológico, tiene un cáncer o tiene una enfermedad inmunológica, ya está contraindicada la vacuna. Obviamente tampoco en embarazadas ni en periodo de lactancia. Pero no es que está contraindicada. Hay que ir con cuidado en los adultos mayores. Va siempre con cuidado. Pero por la experiencia de fiebre amarilla también. Bueno, te agradecemos mucho su participación. No, Lamentamos por que se tenga que ir porque sería muy útil, pero esperamos encontrarnos otra vez. Muchas gracias. Encantado, me pase muy bien. Y fue un placer estar acá con todos ustedes.